Buenas, seguimos con la SEC te lleva. Estamos siguiendo el Congreso Americano de Cardiología que se está celebrando en Chicago. A continuación les voy a presentar el siguiente estudio. Denervación renal en presencia de medicación antihipertensiva Spiral HTN on-med, resultados a los 6 meses. Un tercio de los pacientes adultos tienen hipertensión arterial. Se ha demostrado que una disminución absoluta de 5 milímetros de mercurio en consulta disminuye un 10% de los eventos cardiovasculares mayores. Ya se han publicado los resultados del Spiral HTN off-med, el estudio pivotal, y el Spiral HTN on-med, el estudio piloto, que demostraban una disminución en la presión arterial tras la denervación renal con y sin medicación antihipertensiva. Recientemente se han publicado los resultados a los 3 años del estudio piloto Spiral HTN on-med. Este estudio pretende comparar los resultados de la denervación renal en presencia de medicación antihipertensiva con respecto a una población a la que se le simulaba el procedimiento. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado simple ciego con control simulado, que incluía pacientes de 25 centros de diferentes países. Se definía hipertensión arterial no controlada con una presión arterial en consulta sistólica de entre 150 y 180 y una presión arterial diastólica de más de 90. Los criterios de selección eran pacientes en tratamiento con una dosis estable de al menos 6 semanas de entre 1 y 3 antihipertensivos con una presión arterial sistólica ambulatoria de 24 horas entre 140 y 170 milímetros de mercurio. Este es el diseño del estudio y, como podemos observar, se utilizaron pacientes tanto de la cohorte piloto como de la cohorte expansión, teniendo finalmente una cohorte de 337 pacientes. Se aleatorizó 2-1, 2 al brazo del control simulado y 1 al brazo de la denervación renal, para realizar la medición del objetivo primario a los 6 meses. Los objetivos del estudio son los siguientes. Había 2 objetivos primarios, un objetivo primario de eficacia que medía el cambio de la presión arterial medida en un mapa de 24 horas a los 6 meses y un objetivo primario de seguridad que incluía tanto el HTN on-med y el HTN off-med, que medía el número de MACE al mes. Como objetivo secundario teníamos otros objetivos secundarios de eficacia que valoraba el cambio en la presión arterial sistólica a las 24 horas, la presión arterial diastólica a las 24 horas también y la presión arterial sistólica en consulta y la presión arterial diastólica también en consulta. Finalmente, se aleatorizaron 206 pacientes al brazo de la denervación renal y 131 pacientes al brazo del control simulado, finalmente realizando la medición del objetivo primario a los 6 meses, como hemos dicho ya antes. Estas son las características basales de ambos grupos y, aunque no hay grandes diferencias significativas en la mayoría de los ítems, sí es importante destacar varias diferencias entre uno y otro grupo, sobre todo que había más incidencia de SAOS en el grupo del control simulado y además presentaban también un mayor tiempo desde el diagnóstico de hipertensión arterial también en este grupo. Sin embargo, otras características basales no había diferencias, como por ejemplo no había diferencias en las medidas de presión arterial ni en consulta ni en el mapa de 24 horas, tampoco había una diferencia significativa con respecto a la media de antihipertensivos utilizados ni en el tipo de antihipertensivo. Con respecto a los resultados de seguridad, hubo una incidencia muy baja en ambos grupos. Solo destacaba 2 eventos en el brazo de la denervación renal y un evento en el control simulado con un ictus en el control simulado. Con respecto al objetivo primario de seguridad al mes, se cumplió, puesto que solo había un evento en el grupo de la denervación renal. Cuando analizamos el número de medicación a los 6 meses en ambos grupos, en el grupo control simulado y en el grupo de la denervación renal, había una diferencia significativa de mayor número de medicación en el grupo del control simulado, además
de una mayor dosis, número de medicamentos, que de nuevo era significativo en este grupo. Cuando medimos las diferencias de la presión arterial medida de forma ambulatoria en 24 horas y la presión arterial medida en consulta, sí que hay una tendencia a una mayor disminución en el grupo de la denervación renal en estos 4 mediciones, pero sin embargo solo es significativa en la presión arterial medida en consulta. Por último, destacar que un 80% de la cohorte fue seguida durante la pandemia COVID-19. Se conoce el cambio de hábitos descritos en esta época, por lo que se observaron diferencias significativas en el mapa de 24 horas basal antes y después de la pandemia en todos los pacientes, pero no había diferencias significativas en la presión arterial medida en consulta. Por último, los resultados de este estudio muestran que la denervación renal por radiofrecuencia en comparación con el control simulado produjo una reducción de la presión arterial en consulta, sin encontrarse diferencias significativas en los valores del mapa de 24 horas a los 6 meses. Se muestra seguro, con una baja incidencia de eventos relacionados con el procedimiento y eventos adversos. Muchas gracias, seguimos con la SEC Te lleva a la AJA.